por distorsión de datos, ¿no? Actualmente ese estudio pues ha sido refutado, no tiene pues validez porque habían alterado los datos. Y encima era solamente un estudio con 12 niños, por lo tanto no se podía generalizar, ¿no? O sea, ese estudio que dio fuerza pues a este movimiento ya fue refutado, ¿no? No tiene validez. Sin embargo, los antivacunas persisten en una serie de argumentos que carecen por completo de evidencia científica. Ahí está la idea principal, ahí está la tesis y el texto. O sea, para el autor del texto, lo que plantea este movimiento no tiene sustento, no tiene fundamento científico. ¿Ya? Porque primero ese estudio había sido distorsionado, por eso fue refutado. Luego aquí, mira, viene, dice, sostienen, por ejemplo, que las vacunas son responsables del número creciente de alergias, asma y enfermedades autoinmunes. Eso manifiesta este movimiento. Ningún estudio a gran escala ha mostrado que las vacunas aumentan el riesgo de enfermedades autoinmunes o alergias. ¿Te das cuenta ahí cómo el autor va a rebatiendo los argumentos que utiliza este movimiento antivacuna? Por ejemplo, ellos dicen que han aumentado las alergias, el asma y enfermedades autoinmunes por las vacunas. Pero el autor dice, ningún estudio ha demostrado que las vacunas aumentan el riesgo de alergias o enfermedades autoinmunes. Entonces, de esa manera, pues el autor está refutando lo que este movimiento antivacuna plantea. O sea, no hay estudios que demuestren que efectivamente que las vacunas son responsables del incremento de alergias y asma. Y así, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Como aquí más adelante señala, pues, ¿no? Es verdad que la prevalencia de asma, alergias y enfermedades autoinmunes ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, sobre todo en los países desarrollados. Es cierto, ha aumentado las alergias, las enfermedades autoinmunes, pero hay evidencia, y aquí es importante subrayar este conector pero, el pero, sin embargo, esto es lo que preguntaba su compañero hace un momento también, estos se utilizan para los contraargumentos. Pero hay evidencia de que este fenómeno, o sea, este aumento de estas alergias y enfermedades, se debe al ambiente higiénico en el que ahora vivimos. Entonces, vemos ahí también cómo el autor va refutando. O sea, sí han aumentado estas enfermedades, pero no es por las vacunas, es por el ambiente, es por las condiciones en las cuales actualmente vivimos. Y como también por un uso excesivo de antibióticos y una dieta rica en grasa, ¿no? Entonces, ahí, claro, ahí también estaría otro argumento por el cual, bueno, efectivamente, sí han aumentado estas enfermedades, pero no es por las vacunas, sino es por el ambiente, las condiciones en las que actualmente vivimos, o en todo caso también por el uso excesivo de antibióticos y la alimentación que muchas veces es rica en grasa, pero no es por las vacunas. Entonces, ya con eso podríamos ver que el autor lo que está haciendo es desarrollar pues esto que señala acá. Los antivacunas persisten en una serie de argumentos que carecen por completo de evidencia científica. Como dice el autor, no hay estudio, no hay evidencia científica. Entonces, por ahí justamente va la respuesta en la pregunta. Primero la pregunta 1, dice, la palabra asociación implica la idea de... Dice, un estudio que mostraba una asociación entre la vacuna y el autismo. Esta asociación es relación. O sea, ese supuesto estudio establecía la relación entre la vacuna y el autismo. O sea, que la vacuna es la causante del autismo. O sea, asociación, de acuerdo a las alternativas, bueno, tendría relación con génesis. ¿Qué significa génesis? ¿Qué significa génesis, muchachos? Principio, inicio, y según el contexto, origen. Muy bien, origen, causa. Claro, ese supuesto estudio decía pues que la vacuna contra la sarampión era
la que causaba el autismo, ¿no? Eso es lo que planteaba, ¿no? Y según dice, no, no hay estudio que demuestre ello, ¿no? Muy bien, la siguiente. El objetivo principal. Aquí es muy importante tomar en cuenta la pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal? La A, la B. Esto se descarta porque no hay solidez, ¿no? Y la D. Porque también en una parte del texto dice, bueno, los antivacunas dicen que la protección natural es mejor, dice. Pero el otro dice no, o sea, si comparamos entre una protección natural y la protección con vacunas, hay menos riesgo en aquellos que se vacunan. Entonces, de esa manera también está refutando esta idea. Entonces, aquí o sea, son correctas la B y la D, son ideas que también el autor o la autora refuta en el texto. Pero como la pregunta dice el objetivo principal, debe ser el objetivo que englobe a las otras. Y eso justamente está en la A, ¿no? Claro. Y profe, y la B y la D, la B y la D son refutaciones a ideas o argumentos. Entonces, como dice, el objetivo central es, lo central o principal es refutar a todo lo que dice pues este movimiento, ¿no? Y como se en el inicio, no tiene sustento, pues no tiene evidencia científica. En la número 3 dice, es incongruente sostener que el aumento de la prevalencia del asma, prevalencia significa predominio, del asma, de las alergias y de las enfermedades autoinmunes es producto de la aplicación de vacunas, y ahí no termina, dice, ¿por qué? O sea, hay que traducir la pregunta. Es incorrecto sostener que el aumento de asma, alergias y enfermedades autoinmunes es producto de las vacunas. O sea, es incorrecto decir que el aumento de estas enfermedades se debe a la vacuna. ¿Por qué? Porque según el texto, sí hay aumento, pero no es por las vacunas, sino porque las condiciones en las que vivimos, el estilo de vida, ¿no? Que tiene que ver con el uso excesivo de antibióticos o en todo caso con la alimentación rica en grasas. Estos son los responsables del incremento de estas alergias, no es por las vacunas. Entonces, por eso la respuesta sería la B. Existen factores de mayor relevancia vinculados a la forma de vida moderna. ¿Y por qué forma de vida? Eso tiene que ver con las condiciones, la alimentación. ¿No? Es como que los antivacunas dijeran, ¿no? Mira, de niño lo han vacunado, ¿no? Y tiene varias dosis, ¿no? Y ahora tiene problemas de obesidad. Entonces van a decir, ah, ya, mira, hay más casos de obesidad. ¿Por qué? Porque los han vacunado de pequeño. El autor dirá, pero un momento, ¿no? O sea, la obesidad no es por la vacuna. La obesidad tiene que ver con el estilo de vida sedentario, tiene que ver con el tipo de alimentación, mucha pizza, mucha gaseosa, muchos alimentos procesados, ¿no? Ahí está la causa, no es la vacuna. Entonces, por eso la respuesta 3 es VAR. 4. De la alusión al sarampión en la última parte del texto es válido inferir, mira, y aquí este dato dice, ¿no? En la última parte del texto, hay que tomar en cuenta eso. Y aquí hay dos opciones, la A y la D, ¿no? Entonces, en la última parte del texto señala lo siguiente. El sarampión causa la muerte de 2 de cada 1.000 individuos infectados en países desarrollados. Entonces, aquí se habla del índice de mortandad. Del índice de mortandad. 2 de 1.000 en los países desarrollados. Y en los países subdesarrollados, esta cifra puede ser 20 veces mayor. La cifra se refiere al número. O sea, en los países desarrollados, la causa de muerte es de 2 de 1.000. En cambio, en los países pobres puede ser, como dice, 20 veces mayor sería 40, ¿no? 40 de 1.000.
Entonces es válido suponer que el riesgo de contagiarse es mayor en países pobres. Y también es válido suponer que puede cobrar la vía del 4% de infectados. ¿Por qué 4%? Porque en los países pobres ya hablaríamos de 40, pues, ¿no? Como dice 20 veces más, entonces sería 20 por 2, 40. Y 40 pues sería el 4% de 1000, ¿no? Entonces, las dos opciones son válidas. Entonces, ahí importante tomar en cuenta que en la última parte no habla de contagios. La última parte habla del índice mortandad. Entonces, por eso, la mejor respuesta estaría en la número 5. Si se hubiera demostrado que el estudio que favoreció la aparición del movimiento antivacunas no tergiversó, claro, según el texto, pues habían tergiversado los datos, ¿no? Habían alterado los datos, ¿ya? Pero también es el estudio que plantea, también se refuta, ¿no? Ahora, ¿qué hubiese pasado si no se hubiese tergiversado los datos? Y hubiese sido un estudio válido. Pero sería un estudio solamente con 10 o 12 niños. Y un estudio con 10 o 12 niños no permite generalizar, bueno. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Exiguo. Exiguo, ¿qué quiere decir? Escaso, pues, ¿no? La respuesta sería la D. Entonces, aquí en la pregunta 4, muchos han errado. Pero yo pienso que aquí había que tener bastante cuidado con la pregunta. Y como la pregunta señala específicamente la última parte, y la última parte no habla del porcentaje de contagios. En la última parte habla del número o porcentaje de muertes. Entonces, por ahí tendríamos que ver. Por ahí sería mejor, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Hagan su captura de pantalla. Ya, este es el texto 2A. Aquí vienen textos dialécticos, 2A y 2B. 2A y 2B. A ver, dice, los defensores de lo políticamente correcto han abrazado una estrategia de lucha que persigue la reforma moral del mundo. Pareciera, ojo con este dato, parece, en principio, parece que en principio su objetivo apunta a desaparecer el comportamiento irreverente. O sea, los defensores, los que defienden lo políticamente correcto, buscan una reforma moral. O sea, buscan resolver supuestamente la crisis moral que hay en la sociedad. Y pareciera, en principio, dice, que su objetivo, muchachos, si se pareciera que el objetivo es desaparecer el comportamiento irreverente. Por si acaso irreverente, en el contexto es una persona que no respeta, que no obedece, ¿no? Que al contrario se muestra pues rebelde, ¿no? Se muestra crítico, cuestionador, ¿no? Entonces pareciera que este movimiento quiere desaparecer la actitud rebelde o la actitud crítica en la sociedad. Pareciera que eso fuera su objetivo principal, ¿ya? Lo que se niega a reconocer es que sin irreverencia no solo no hay pensamiento crítico posible, sino que tampoco puede haber relaciones humanas auténticas. Experimentar al otro en su autenticidad implica el riesgo de resultar ofendido por él. La irreverencia es el costo de vivir una sociedad libre. Claro, entonces aquí el autor lo que hace es refutar, pues, ¿no? Que esa actitud de erradicar la irreverencia, eh, digamos, la rebeldía, la insolencia, eso iría en contra de la misma sociedad que busca pues mantener pues una democracia, ¿no? Una libertad, ¿no?
Porque una sociedad libre es lógico encontrar personas que coincidan contigo, pero también vas a encontrar personas que discrepen contigo, ¿no? Entonces, de esa manera, pues el autor estaría refutando, ¿no? Ese supuesto afán de erradicar la irreverencia. Porque la irreverencia es parte de una sociedad libre, parte de una sociedad donde hay relaciones humanas auténticas, ¿no? Donde todos pueden expresar lo que sienten o lo que piensan, y eso que sienten o piensan puede coincidir contigo, aunque también puede ser contrario a lo que tú piensas, ¿no? Y aquí viene, por otro lado, la excesiva preocupación por la sensibilidad del otro tiene un lugar central en la manera en que la acción política es formulada. O sea, hay una preocupación excesiva por la sensibilidad del otro. Esos defensores de lo políticamente correcto se preocupan excesivamente por lo que siente el otro, o en todo caso por cómo se va a sentir el otro. Eso parece que es lo central, ¿no? Tiene un lugar central. El activismo políticamente correcto pretende corregir los problemas del mundo haciendo ciertas concesiones lingüísticas a los grupos sociales oprimidos. Entonces, aquí en esta parte lo que hace el autor es criticar a los defensores políticamente correctos, ¿no? Estos defensores de lo políticamente correcto pretenden resolver los problemas que afectan a los grupos sociales oprimidos haciendo concesiones lingüísticas, o sea, otorgando derechos lingüísticos. ¿Como cuáles? Está mal decir negros y no gente de color. Está mal decir discapacitados y no gente con capacidades diferentes. Está mal decir viejos y no adulto mayor. Entonces, ahí el autor dice, mira, en el país o en la sociedad hay racismo. Entonces, para el autor de este texto que critica a esos defensores de lo políticamente correcto, en la sociedad hay racismo. Pero en vez de resolver el problema del racismo, de la discriminación, los defensores de lo políticamente correcto plantean problemas, soluciones lingüísticas, ¿no? O sea, para ellos el problema del racismo se resuelve diciendo, oye, no se dice negro, se dice persona de color. ¿No? Digamos, la arquitectura de la sociedad no está diseñada, ¿no? Para que una persona con discapacidad pueda transitar, ¿no? Pueda, digamos, acceder a servicios, ¿no? Como vemos, ¿no? O sea, no hay vehículos, no hay, digamos, hay lugares donde ni siquiera hay acceso a la vereda, ¿no? Entonces, en vez de ver eso, el problema de fondo, ¿no? De cómo la sociedad, pues, está diseñada, ¿no? Cómo está la estructura, en vez de resolver eso, dice, no, mira, no sabes que no se dice discapacitado, no se dice inválido, ¿no? Se dice persona con capacidad diferente. Entonces ahí está la crítica central del autor. O sea, estos defensores de lo políticamente correcto pretenden resolver los problemas que afectan a las personas oprimidas, ya sea pues de repente por su raza, ¿no? Por su condición física o por su condición social, simplemente haciendo correcciones lingüísticas, ¿no? Por eso dice, ¿no? Están convencidos de que tales grupos están profundamente enfrentados con los modos en que la sociedad los define. O sea, para ellos el problema es, digamos, el lenguaje, ¿no? Las palabras que utilizamos. Y que se les hace un favor enorme al tratarlos con delicadeza lingüística, que en realidad no afecta las causas de su opresión. O sea, los defensores de lo políticamente correcto están preocupados más en el lenguaje, en las palabras, en la manera como te diriges a ellos, ¿no? Y si se establecen, ¿no? Algunos términos, algunas formas de dirigirse a estas personas, ya con eso se resuelve el problema. Pero para el autor, utilizar las palabras adecuadas, ¿no? O los términos formales no resuelve el problema. O sea, digamos, eso es inútil, diría el autor del texto.
Entonces, aquí el autor lo que está haciendo en este texto es refutar lo que proponen los defensores de lo políticamente correcto. ¿Y qué proponen ellos? ¿No? Que el problema de la sociedad se resuelve en términos lingüísticos, que para ese problema es el lenguaje, las palabras que utilizas. Pero para el autor eso no ayuda, eso no apunta al problema de fondo. O sea, para el autor del texto, que tú digas negro o persona de color es irrelevante, porque eso no apunta a resolver el problema de la discriminación y el racismo. Y aquí vemos el texto B. El texto B dice, la crítica, la corrección política puede hacernos perder perspectiva. O sea, la crítica, aquí el autor está criticando, aquí ustedes van a notar que el autor critica a aquellos que critican lo políticamente correcto, ¿no? Esos que critican a lo que es políticamente correcto están perdiendo perspectiva, o sea, no están entendiendo el problema, no están viendo, pues, digamos, la realidad. Por ejemplo, uno puede acabar pensando como un adolescente o un anciano que la violación al tabú tiene un valor en sí. O sea, un niño o un anciano puede pensar que eh, no, no respetar lo prohibido está bien. Es deprimente ser presa de la convención, convertirse en un prisionero de la transgresión, en cambio, es levemente trágico. O sea, está bien, ¿no? O sea, está bien, digamos, o sea, el autor reconoce, ¿no? O sea, aferrarse, ¿no?, a las convenciones, y esas convenciones tienen que ver con las expresiones, como tú vas a ver más adelante, con las expresiones, con el lenguaje que debemos utilizar. O sea, aferrarse a ello eh, puede ser malo, pero es peor no respetar ninguna convención, ¿no? Ninguna, digamos, eh, ninguna formalidad. Ese es peor, ¿no? Como dice, levemente trágico. Si bien los excesos de la corrección política pueden ser ridículos, la incorrección política, ojo, la incorrección política puede ser, además de ridícula, peligrosa. O sea, mantener, digamos, ciertas convicciones, ciertas formalidades, ¿ya? Es ridículo, ¿no? O sea, por ejemplo, eso decía, no, no le digas persona, o sea, en todo momento que alguien te corrija, ¿no? No digas negro, di persona de color, ¿no? Eso puede ser ridículo, ¿no? Pero es peor, o sea, es más peligroso no respetar nada. O sea, no respetar ninguna convención, por eso yo habla de incorrección, ¿no? Incorrección política. Eso es peligroso. ¿Por qué? Así cuando algunos políticos u opinadores discurren en contra de lo políticamente correcto para sostener que dicen las cosas claras como son, no se tarden en apreciar lo que eso significa, tras la liberación de las cadenas de lo política. Mira, ¿qué pasa si no hay, digamos, si no se establece, ¿no?, ciertas, ciertas convenciones, ciertas formalidades, ciertas formas correctas de expresarnos? ¿Qué pasa? ¿No? Porque aquí dice, no, tras la liberación, dice, de lo políticamente correcto, enseguida aparece la expresión desinhibida del prejuicio racista, la homofobia, el machismo. Entonces, ¿qué pasaría si, bueno, si como se critica tanto lo políticamente correcto, o sea, se critica tanto mantener cierta formalidad, cierto lenguaje? ¿Qué pasa si al final nos liberamos de eso, no? ¿Qué pasa si al final decimos, sabes qué, ya cada uno hable como quiera? Entonces, ahí se puede caer ya en expresiones insultantes, se puede caer en racismo, en homofobia, en machismo, ¿no? Porque como ya no hay, digamos, normas o formalidades, entonces se puede llegar a estos excesos. Esa apertura significa que se puede hablar mal de los demás porque en el fondo son un poco menos que nosotros. Por ende, la corrección política señala lo que una sociedad considera aceptable en una conversación civilizada.
O sea, la corrección política o la forma correcta en que debemos expresarnos, eso permite mantener pues una conversación civilizada. Claro, porque digamos, no, mira, yo te digo a ti, me expreso hacia ti de una manera respetuosa, ¿no? Educada, ¿no? Y eso permite, bueno, conversar, discutir, ¿no? Civilizadamente. Pero ¿qué pasa si yo te digo, oye, negro, oye, cholo, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí, no? El otro se puede sentir ofendido y también puede insultar y al final terminamos peleando, ¿no? Entonces ya no sería pues una conversación, una discusión, ya sino sería pues una pelea, ¿no? Entonces, para el autor de este texto es necesario la corrección política y la corrección política en este contexto hace referencia pues a que hay ciertas formas en que debemos expresarnos, dirigirnos a los demás, ¿no? De lo contrario, si no mantenemos esa formalidad, ¿no? En nuestras expresiones, podemos llegar a peleas, a discusiones, a insultos. Por eso la premisa de esta charla es el respeto a los individuos y a las minorías de la convicción personal. Naturalmente, sí, puede ser una ficción, pero es una por la que merece la pena luchar. Entonces, para el texto B es necesario mantener el respeto, ¿no? Mantener cierta formalidad, ¿no? En el lenguaje, ¿no? Porque eso evita, pues, conflictos, peleas, ¿no? Insultos. Pues en la pregunta 6 dice, en esencia, ambos textos, y ojo, esto es importante, ambos textos. O sea, tendríamos que ver, muy bien, Francisco, ¿se lo puede tomar alguna discriminación? Claro, pues, ¿no? O sea, el texto A te está diciendo, mira, el texto A sería como que tú estás hablando con él y dice, oye, negro. Y viene alguien y te dice, oye, un momentito, no le digas negro. Y te dice, no, pero es negro. ¿No? No, pero no, así no se habla. Persona de color, tiene que decir. Entonces, tú dirías, no, pero que le diga negro o persona de color, eso no resuelve el problema, pues, ¿no? No resuelve el problema de la discriminación. Entonces, esa es la posición del texto, ¿no? O sea, enfocarte en el lenguaje, en la manera como te diriges a las personas, ¿no? Eso no resuelve el problema. Pero el texto me dice, no, un momento, ¿no? Sí es importante, ¿no? El lenguaje, la manera en que nos dirigimos a los demás, ¿no? De esa manera podemos conversar, dialogar, ¿no? Porque hay respeto, ¿no? Hay educación. ¿Qué pasaría, pues, si no establecemos esas normas, ¿no? Podríamos insultarnos y al final, pues, terminar en una pelea, ¿no? Pues en la pregunta, a ver, en la pregunta ambos textos, ¿cuál sería? Aquí hay dos respuestas, la B y, y la C. Entonces ahí podemos notar si consideramos ambos textos es si sirve o no sirve lo políticamente correcto en nuestras expresiones. El texto A dice no sirve, porque eso no va al problema de fondo. El texto B dice sí sirve, porque permite mantener pues una conversación civilizada. Entonces por eso la respuesta estaría en la C. Ahí será la respuesta. Mucho. Hubiera una pregunta difícil, el texto también difícil. Y dos, en el texto al término delicadeza, este es el contexto, ¿no? Dice, se les hace un favor enorme al tratarlos con una delicadeza lingüística que en realidad no afecta. O sea, esa delicadeza lingüística no sirve. ¿Por qué? Porque no va al problema de fondo. Entonces la respuesta sería la C, intrascendencia. 8. El argumento central del texto A desestima quiere decir que refuta la corrección política, ya que o sea, la forma correcta de expresarlo no va al problema de fondo, ¿no? Entonces la respuesta sería la B. 9. De la argumentación propuesta en el texto B se infiere que la corrección política, para el texto B, la corrección política, o sea, la manera correcta con que debemos expresarnos y dirigirnos a los demás, sí es importante. Entonces, la respuesta sería la D. Dado. 8 barco, 9 dado.
Y 10. Si se demostrara que toda reivindicación social comienza nombrando a los sujetos, mira, comienza, dice, ¿no? O sea, eso es lo primero, nombrando a los sujetos involucrados de manera respetuosa. Entonces, eso estaría a favor, ¿no? De la expresión políticamente correcta que debemos mantener, ¿no? Y esa sería la respuesta, entonces, la y es azul. Y esto es el texto número 3. Y aquí la idea principal está en esta parte. Cuando dice en particular, o sea, quiere decir más específicamente. En particular, Mesaros se dedicó al análisis del concepto alienación. O sea, lo que hace Mesaros es estudiar el origen de los conceptos que utiliza Marx en su teoría política del capitalismo. Y en este texto se va a centrar en este concepto que utiliza Marx, alienación. Y va a encontrar Mesaros que hay un origen religioso, que alienación es como alejarse de Dios, o en todo caso alejarse, ¿no? de la voluntad o de lo establecido por Dios, ¿no? De ahí viene pues el pecado original, ¿no? Entonces, digamos, si el hombre no hubiese cometido el pecado original, no hubiese sido, por ende, pues arrojado al paraíso, no habría pues esto, ¿no? Este sufrimiento, ¿no? Pobreza, ¿no? Entonces el hombre se ha alejado de Dios, ¿no? El hombre es extraño a Dios, extraño en el sentido de que no actuó conforme, ¿no? A la voluntad de Dios. Por eso sufre, ¿no? Por eso vienen todos estos problemas, ¿no? Ahí surge alienación, porque alienación es alejarse, ¿no? Es ser el otro, ¿no? De ahí viene Alien, ¿no? La película Alien también, ¿no? El otro, ¿no? El extraño, ¿no? Entonces, es alejarse pues, de una condición humana, ¿no? Para pasar a una condición infrahumana, ¿no? Donde haya, pues, digamos, sufrimiento, padecimiento, ¿no? A ver, Alien, la mejor película. Entonces, ahí está el origen, ¿no? El texto lo que hace es explicar eso, ¿no? El origen, ¿no? Del concepto de alienación que Marx utiliza en su teoría política y tiene, pues, un origen religioso, ¿no? Porque alienarse es alejarse, ¿no? Es apartarse, ¿no? De Dios, ¿no? De su voluntad, ¿no? De su orden, ¿no? Y de ahí viene, pues, todo esto, ¿no? Entonces, la idea mesiánica sería, pues, acercar nuevamente al hombre a Dios, ¿no? Y acercar al hombre a Dios supone pues volver a esa fraternidad, ¿no? A esa convivencia, a esa armonía, ¿no? Donde no haya una clase o un pueblo superior a otro, ¿no? Y en eso se diferencia, ¿no? De la religión judía, ¿no? Del judaísmo, ¿no? Porque para los judíos hay un pueblo elegido, ¿no? Pero para los cristianos no hay un pueblo elegido, ¿no? Todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, ¿no? Según el texto. Por eso en la pregunta 11, medularmente el texto gira en torno a partir de lo subrayado, pues sería la B, ¿no? Alineación es el concepto. 11 barco. 12. En el texto la palabra violación, ahí está sencillo transgresión, ¿no? 13. Podemos colegir que, según Mesaro, la universalidad del cristianismo busca propiciar, claro, por eso lo hace universal, ¿no? Porque es para todos, no es para un grupo, no es para un pueblo. Y en eso se diferencia de los judíos, porque para los judíos hay un pueblo elegido, ¿no? Pero para los cristianos no. Todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, nadie es extraño, nadie es un alien, ¿no? La respuesta sería la C. Y 14, acerca de la misión mesiánica, decíamos, ¿no? La del Mesías, la del Salvador, ¿no? Es hacer que el hombre, ¿no? Vuelva a esa comunión, a esa armonía, ¿no? Bajo la voluntad de Dios. Y 15, a partir del análisis más claro, podemos deducir que una razón por la que más valora el cristianismo, claro, para el cristianismo, a diferencia del judaísmo, no hay un pueblo elegido.
todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, nadie es extraño, nadie es mejor, nadie es superior, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿cuál sería la respuesta? ¿No? Esto de horizontalidad, ¿no? 15 bar. Y con el léxico terminamos. Este es el léxico. Hagan su captura de pantalla. Muy bien, me dicen la pregunta 13, ¿no? A ver.